Bien, hermanos, feliz día del Señor. Dios los bendiga. Les invito una vez más a que oremos. Padre, nosotros hoy nos presentamos ante usted pidiéndote por tu presencia, Señor, y tu guía. Ahora, Señor, al entrarnos a tu palabra, te pedimos que pongas en nuestros corazones un temor profundo, pero también un amor profundo por ti, que tu pueblo salga amándote más, que tu pueblo salga maravillado de tu palabra. Te pedimos, por favor, que quites todo obstáculo interno, como puede ser el sueño o el cansancio de esta semana, y que como tu palabra promete, quienes guardan tu día encontrarán deleite en ti. Nuestro reposo no es la cama, nuestro reposo, Señor, no es el dormir, sino que nuestro reposo seas tú. También quita todo obstáculo externo, ayúdanos a soportar el calor y permítenos estar concentrados. Gracias por este lugar, gracias por el aire que nos has provisto. Permite que podamos, independiente de esto, entender y apreciar tu palabra, no tenerla en poca. Ven pues por nosotros, para que nosotros estemos contigo y te amemos y disfrutemos de ti, Señor. Amén. Bien, hermanos, bendiciones. Bueno, hay grandes beneficios de los cuales hemos estado viendo a través de temas doctrinales, y estos grandes beneficios de ver estos sermones a través de temas dan respuesta a nuestras preguntas y nos ayudan a tener una profundidad y unidad sobre las escrituras. Por eso hemos decidido de alguna manera dar estos sermones temáticos doctrinales para que todos juntos veamos la unidad doctrinal de las escrituras y poder comprender más al Señor. Por ejemplo, nosotros ya estudiamos la doctrina de la Biblia con nuestro sermón que fue la indestructible palabra de Dios. Recuerdan que lo vimos a través de Jeremías. Y después vimos cómo conocer a Dios, ese pasaje hermoso de allí con Moisés en Éxodo 32. Y hace 8 días vimos el trágico comienzo de la historia de la humanidad. Y vamos a seguir desarrollando esta doctrina bíblica acerca del pecado. Y esto es importante, hermanos y hermanas, ya que si no tenemos un entendimiento, un conocimiento correcto de lo que es el pecado según Dios, no vamos a entender jamás el perdón, la gracia y mucho menos la doctrina de la salvación. Por eso es importante tener este entendimiento bíblico según Dios acerca de lo que es el pecado. Y así procede nuestro Dios al entregarnos la Biblia. Ella tiene un desarrollo lógico y normal para el entendimiento de sus verdades. La Biblia no es un libro, con todo respeto digo, como un disparate, no. Ella tiene un desarrollo lógico y normal para el entendimiento nuestro. Recuerde que la Biblia ha sido entregada para nosotros y para conocer al Señor. Por ende, Dios es un Dios de orden. Y al entender eso, nos ha dado su palabra para que nosotros la comprendamos. Por eso déjenme hacerle algunas preguntas o una pregunta. ¿Qué es lo que primero hace Dios cuando convierte a una persona en una nueva criatura? Piense allí, responda a su mente. ¿Qué es lo que hace Dios primero cuando convierte a una persona en una nueva criatura en Cristo? Bueno, tal vez usted responde allí en su mente que lo primero que hace es perdonarla, o tal vez limpiarla. Pero según las escrituras hay un orden.
Y lo primero que hace Dios por medio de su Espíritu Santo es convencerla de pecado, de justicia y de juicio. Hay un orden, si lo ven, antes de llegar al perdón, hay un convencimiento de lo que es el pecado. Él trae luz al corazón del hombre para mostrarle que es un pecador culpable y condenado. Así que con esto, mis hermanos y hermanas, les muestro que hay un orden y así mismo se presentan las escrituras, y por eso estamos desarrollando estos sermones temáticos doctrinales para el beneficio de nuestras almas y para un más alto entendimiento de Dios y su palabra. Y el tema que estamos tratando, si no tenemos clara la enseñanza acerca del pecado según Dios, entonces no vamos a entender, como ya lo digo y lo vuelvo y lo repito, la doctrina de la salvación, y esto sería nuestro desastre en el conocimiento acerca de las Escrituras. Por eso también hay una base. Estos temas fundamentales van a ser el esqueleto de nuestra vida cristiana. Por eso yo me voy a tomar el tiempo y por eso vamos a estar un buen tiempo desarrollando esa clase de sermones temáticos. Porque van a ser el esqueleto, lo que va a formar el andamio de nuestra estructura cristiana. Al revisar estos temas doctrinales bíblicos son esenciales y muy relevantes para nosotros. Así que, mis hermanos, en nuestro último sermón consideramos de manera bíblica el trágico comienzo de la historia humana y vimos cómo el hombre cayó de un estado de armonía con Dios, de paz con Dios, de deleite con Dios, de regocijo, a un estado deplorable donde nos preguntamos, bueno, ¿qué salió mal para que hoy la humanidad esté como esté? Vimos ese estado maravilloso del hombre con Dios, pero después viene la pregunta, ¿por qué no seguimos en ese estado? Bueno, algo sucedió. Y la respuesta, ¿se acuerda que la hallamos en ese pasaje sede de Génesis 3, donde nos muestra la caída del hombre, lo cual produjo este estado actual? Y esto fue el primer pecado, lo cual trajo consigo consecuencias inmediatas, como lo fue la muerte espiritual, que significa estar separados eternamente de Dios, pero también trajo muerte física. También trajo muerte física. Pero ahora, mis hermanos, nos vamos y ahora tendremos que pasar a considerar el efecto del pecado y cómo esto afectó a toda la humanidad. Cómo esto que sucedió en Génesis 3 afectó a toda la humanidad, a todas las generaciones, a toda la generación que usted tal vez como mamá está esperando. ¿Cómo va a afectar esto que sucedió en Génesis 3 a su prole? O como más bien, el pecado de Adán afectó toda la prole de la humanidad. Eso es lo que tenemos que considerar. Recuerden, ¿por qué? Porque la Biblia nos se presenta de manera lógica y un orden, y hay que seguir ese orden para comprender quién es nuestro Dios y maravillarnos acerca de su gracia. Así que vayamos a nuestras Biblias, a Romanos 5:12, y este es un pasaje, mis hermanos, un pasaje que por muchos dicen que es un pasaje bastante difícil, aunque nosotros en nuestro devocional o en nuestras lecturas matutinas las tenemos muy rápido. Pero es un pasaje bastante complejo, que por la gracia de Dios yo pido que su atención, que usted pueda prestar atención, que el Señor le conceda a usted atención para escuchar este sermón, y le pido al Señor me ayude. Romanos 5:12 nos dice así, amén, estamos allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí en este versículo nos está mostrando dos temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Nos está mostrando el tema central de nuestro sermón, que es la universalidad del pecado y de la muerte. Ese va a ser el título o el tema de nuestro sermón. La universalidad del pecado y de la muerte. Como dije, este es uno de los versículos más relevantes de la Biblia, ya que Pablo nos da la respuesta bíblica al estado actual del mundo.
nos da la respuesta bíblica a las guerras. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué es que hay tanta miseria? ¿Por qué es que hay tanta infelicidad? ¿Por qué es que hay un colapso moral? Que usted ve cómo los hombres roban, mienten, asesinan, violan. Esta es una decadencia moral, y aquí en este pasaje se nos está dando la respuesta del por qué, cuál es la razón de este colapso moral. Así que todas estas cosas ocurren, y por eso nosotros nos preguntamos por qué el mundo y la humanidad está como está. Y la respuesta, nos dice Pablo allí en ese versículo, es por causa de la caída de Adán. Así que todo lo que hoy la humanidad vive está relacionado, conectado con lo que Adán hizo y nuestra relación con él. Pero dentro de esta humanidad caída hay personas que por causa de esa relación que tiene con Cristo parecen criaturas nuevas, parecen haber encontrado un nuevo gozo y felicidad. Nosotros los cristianos afirmamos conocer a Dios el Padre y somos libres de la tiranía del pecado. Así que, ¿qué le ha pasado a nosotros? ¿Qué nos ha pasado a nosotros los creyentes? Pues que gracias a la relación que ahora tenemos con Cristo, hemos cambiado y ya no somos las mismas criaturas que antes. La Escritura dice que ahora el que está juntamente con Cristo, nueva criatura es. Así que Pablo responde en Romanos 5, del 12 al 19, que toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futura, depende de nuestra relación con Adán. Por eso el apóstol establece primero la gran verdad, la cual se ve en estos pasajes sobre la universalidad del pecado y de la muerte, que se introdujo a toda la raza por causa de Adán. Pero después Pablo, allí mismo en Romanos 5, del 12 al 19, va a mostrarnos que después de entender cuál es la situación en la que estamos, Jesucristo viene a ser la cabeza de una nueva raza de hombres y mujeres. Que Cristo es el único capaz de cambiar nuestra relación y el estado con Adán. Y eso entonces se verán desde los versículos 15 al 19. Ya que Cristo introdujo una nueva era, un nuevo reino y un nuevo orden. Introdujo unas nuevas criaturas convertidas en miembros de una nueva humanidad. Pero mis hermanos y hermanas, o amigos y amigas, esto depende de dónde tú hoy te encuentres. Si te encuentras en Adán, entonces tú no eres una nueva criatura en Cristo. Pero si te encuentras en Cristo, entonces vas a ser parte de esa nueva raza que el Señor está formando, de esa nueva humanidad. Esta es pues la importancia de nuestro tema. Lo que yo aquí le estoy hablando es de suma importancia, porque de esta cabeza, Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, depende toda nuestra salvación, todo nuestro gozo eterno. Y aquí también vemos el propósito de este sermón, es que usted conozca en qué estado se encuentra. ¿Se encuentra en Adán o en Cristo? Así que este pasaje de Romanos nos obliga a nosotros como creyentes a aceptar algo primeramente. Nos obliga a considerar la historia literal y real del Génesis. Miren bien lo que Pablo está diciendo allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Así que aquí lo que nos está diciendo Pablo es que si no comprendemos la necesidad de salvación, no vamos a comprender la necesidad de salvación hasta que comprendamos y creamos en la historia y lo que sucedió en Adán y nuestra relación con él. Así que cuanto más veamos y entendamos, oiga bien, la naturaleza del pecado y lo que ha hecho a cada hombre y mujer de manera particular, más maravillosa será la gracia sobreabundante de Dios en Cristo. Más veremos su gracia, su amor abundante por nosotros. Así que Pablo establece algo aquí primero, de manera ordenada y lógica. Él quiere que tú entiendas
perfectamente la naturaleza del pecado o que de alguna manera tengas un entendimiento completo de la naturaleza del pecado. Por eso esto lo veremos hoy en un solo punto, en un solo punto. La universalidad del pecado y de la muerte. Y allí en ese solo punto vamos a ver otros subpuntos. Vamos a ver dos puntos de vista o dos puntos de vista que dan respuesta al estado actual del hombre. Yo creo que usted se ha encontrado con muchos vecinos, o usted mismo ha tenido la pregunta, ¿por qué el mundo está como está? Bueno, este pasaje, y hoy vamos a explicar eso. Este pasaje nos va a ayudar a entender esto y usted da respuesta a esas personas que se preguntan por qué el mundo está como está. También veremos lo que es el pecado. Finalmente vamos a concluir. Así que nuestro primer punto es la universalidad del pecado y de la muerte. Allí lo tenemos. Y vamos a estar volviendo una y otra vez al versículo 12. Por eso yo le estoy pidiendo a usted mucha atención de su parte. Porque como digo, yo, un inexperto en muchas cosas, estoy tratando con un pasaje de la Biblia que por muchos es difícil. Pero yo espero que con la ayuda del Señor podamos entender este pasaje. El pasaje, el versículo 12, vamos a estar volviendo continuamente a él para poder tener un entendimiento de los versículos 13 hasta el 19, lo cual hoy no veremos. Hoy nos detendremos en ese solo versículo. Así que volvamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo aquí está respondiendo entonces la pregunta, ¿por qué el hombre es como es? ¿Por qué la mala conducta del hombre en general? Y es por causa de la universalidad del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Ahí es claro. Pablo está aquí definiendo, bueno, usted debe entender que las cosas son como son hoy en día, y lo fueron hace 5 años y 10 años, y van a seguir siendo, es por causa del pecado. Pero por supuesto, mis hermanos, el mundo no quiere llamar ni al hombre ni a su conducta como pecado. La palabra pecado al mundo le suena como con algo de escozor, le pica, le molesta. Ellos quieren llamar al pecado como conflicto, o quieren llamar al pecado como un problema psiquiátrico o mental. Quieren llamar al pecado por muchos otros nombres, pero no quieren llamar al pecado por su nombre, pecado. Pero si algo debe admitir la humanidad, es que la humanidad se echó a perder y les está arruinando la vida. La humanidad prefiere hacer lo que está mal. Por ejemplo, tome ustedes a sus hijos y a sus hijas pequeños y díganle, y póngalo al lado de una fogata, díganle, no puedes acercarte allí, no puedes meter las manos porque si no te vas a quemar. ¿Y qué es lo que va a hacer de inmediato este hijo o hija? No solo la mano, se va a querer lanzar. Entonces usted ve allí que algo anda mal. Te estoy diciendo que no porque te va a suceder algo malo, pero el niño se quiere lanzar o la niña se quiere lanzar de inmediato. Así que no importa cuán educado sea un hombre o una mujer de cualquier época, la historia nos muestra que el hombre carece de algo. Parece que careciera de entendimiento, parece que careciera de un valor intrínseco que no tiene. Entonces, ¿por qué el hombre actúa como actúa? Encontramos entonces dos respuestas. La primera respuesta que yo les voy a dar no es bíblica, oiga bien. La respuesta que dice el mundo no es bíblica y que usted y yo hemos siempre escuchado, y es acerca de la teoría de la evolución. Los evolucionistas ponderan ideas para dar respuestas a la condición humana. Dicen que el hombre nunca ha sido perfecto. Ellos dicen que nunca el hombre ha sido perfecto, sino que es una criatura que continuamente va evolucionando. Y como el hombre en su naturaleza más primaria es un animal, entonces viven en respuestas a sus propias pasiones, deseos e instintos. Por lo tanto, finalmente ellos dicen, el pecado no existe, sino que el hombre todavía no se ha desarrollado suficientemente bien y no ha mejorado
o no ha desarrollado todo su potencial. Así que esta idea concluye erróneamente que el hombre no es malo, sino simplemente que el hombre no se ha desarrollado. Esta es la idea o teoría evolucionista que hemos escuchado. Este es un punto anticristiano, es aberrante, mis hermanos, es aberrante y destructivo, es dañino. Y en la historia vemos cómo estas teorías anticristianas, evolucionistas, han promovido el racismo, el fascismo y el salvajismo. Estas teorías quieren llevar a todas las personas a una aceptación generalizada sobre estas ideas. Y gracias a esa aceptación generalizada, porque ya en todo el mundo, al menos también nosotros los cristianos tenemos un poquito de eso, no nos hemos podido despegar de esas teorías. Y gracias a eso se dio paso a la bestialización de la raza humana, ponderando la preservación de las razas favorecidas, ya que el mismo Darwin supuso que la lucha por la supervivencia en los animales también se aplicaba a los hombres. Entonces, ¿qué decía Charles Darwin? Bueno, él decía que las civilizaciones más fuertes van a exterminar a las más débiles, a las más salvajes. Es decir, a las menos desarrolladas o a las menos educadas, dando finalmente a entender este hombre con sus postulados que el hombre no es pecador, sino que el hombre debe ir mejorándose y que todo aquello que se llama crueldad por parte del hombre no es algo malo en el hombre, sino que es la falta de cualidades buenas. Hermanos, todo esto constantemente estamos siendo bombardeados. Vuelvo y traigo el ejemplo. Si usted tiene libros en su casa acerca de la autosuperación personal, usted va a leer que su base primordial es la idea de Charles Darwin, y el autor que lo escribe ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque esta idea ya está permeada por todos lados. Esta idea es la que explican en los colegios, donde usted manda a sus hijos, allí explican esta idea evolucionista. Lo explican en las universidades, lo explican en las sectas como cienciología, agnosticismo, y algunas que se llaman cristianas también lo ponderan. Ellos entonces supuestamente dan la respuesta a través de esa idea satánica, diabólica y destructiva de que el hombre está como está simplemente por un tema de que no se ha desarrollado, no ha mejorado. Y esta misma visión anticristiana responde acerca de la muerte. ¿Ellos qué dicen acerca de la muerte? Y yo sé que usted y yo hemos dicho esto. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que la vida es un ciclo. Uno crece, uno nace, crece, madura, llega al éxtasis de su vida y después ¿qué? Va menguando, achacándose, incubándose hasta que finalmente muere. Y no hay más. Esta idea es evolucionista, mis hermanos, esta no es idea bíblica. ¿Saben por qué? ¿Dónde radica el problema que ellos dan respuesta acerca de la muerte frente a lo que ellos dicen, lo que yo acabo de decir? Porque ellos quitan la esperanza de vida en Cristo Jesús. Ellos quitan la esperanza de vida que una persona puede tener si cree en Cristo. Entonces ellos dicen, pues después de que tú mueres, ya no hay nada más. Otra persona va a nacer y vuelve el ciclo de la vida. ¿Sí ven, hermanos? Esto es una idea que es despreciable porque quita totalmente la esperanza del hombre. Entonces un hombre que no tiene esperanza de vivir, ¿qué va a hacer? Va a vivir conforme a sus concupiscencias, porque él cree que no hay un juicio, cree que no hay que responder ante un Dios. Entonces finalmente, ¿cómo va a proceder este hombre? A dejarse llevar y actuar por su propio pecado. Quitan la esperanza, la moral de todos los hombres. Este es el postulado antibíblico. Pero el segundo punto, que es el que nos interesa a nosotros, el punto bíblico, el que a nosotros nos interesa, es el que explica por qué somos como somos y el mundo está como está. Y ese punto lo encontramos en Romanos 5:12. La respuesta que nos da Dios mismo es que somos lo que somos y el mundo está como está por causa del pecado. Léalo nuevamente conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, pero quiero que note algo aquí de Pablo, y ya nos vamos a meter al punto que nos interesa a nosotros como cristianos. Pablo aquí está personificando el pecado. Él habla como si el pecado mismo hubiese tomado la perilla de una puerta, la hubiese rodado para entrar. Él dice, el pecado entró. Y en el versículo 14 dice que el pecado reinó, no obstante reinó. Y esto es para dejarnos claro que el pecado es algo que hace cosas. El pecado es algo que hace cosas. ¿Como cuáles? Pablo nos está aquí diciendo, el pecado entra, reina, gobierna, se manifiestan acciones. El pecado se manifiesta en acciones. El pecado es activo. Eso es lo que Pablo nos está mostrando. Él está personificando el pecado como si fuese una persona. Como si el pecado mismo hubiese cogido esa perilla y lo hubiera rodado y entrado. Los cristianos decimos claramente que las cosas están como están por causa del pecado. Pero ¿a qué se refiere la Biblia y el apóstol Pablo aquí en este pasaje cuando nos habla de pecado? Y ese es entonces un subpunto. ¿Qué es el pecado? Usted debe tener esto claro. Recuerde, sin un entendimiento claro del pecado, usted no va a entender qué es la salvación. Y no va a valorar ni atesorar lo que es la salvación. Recuerda cómo Pablo lo describe, este tesoro en vasos de barro. Lo primero que nos dice que es el pecado aquí, Pablo como lo describe, es que es un acto. El pecado es un acto. Él entra, reina, se manifiesta, gobierna. Él nos dice que por causa del pecado, ¿qué vino después? La muerte. Entonces el pecado es un acto que trae consecuencias. ¿Ah, sí lo ve? El pecado es un acto que trae consecuencias. Y Pablo dice claramente que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué clase de acto es el pecado? ¿Qué clase de acto es el pecado? Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por un hombre. Ese hombre claramente es Adán. Entonces esto nos va a remitir a Génesis 2.16. Génesis 2.16, vaya conmigo allí. Génesis 2.16. No pierda Romanos 5. Génesis 2.16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Ese hombre allí, ¿quién era? El único que había, Adán. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado es un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia. Dios dio a Adán un mandato. ¿Ese mandato cuál era? No vas a comer de este, pero sí comerás del resto. Le ordenó que sí comiera, pero le ordenó que de uno no comiera. Y aquí entonces vemos lo que es el pecado. De hecho, en Romanos 5.19, Pablo nos va a definir con más exactitud esto que les estoy diciendo. Volvamos a Romanos 5.19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí ve? Pablo ya aquí está definiendo entonces qué es el pecado. El pecado es un acto de un hombre, Adán, en desobediencia al mandato o la ley de Dios. Allí lo tienen. ¿Qué es el pecado? Bueno, es el acto de un hombre, Adán, en desobediencia al mandato, ley de Dios, que conduce a la culpa, a la depravación, a un cambio en la naturaleza del hombre y como consecuencia final, la muerte. En primera de Juan 3.4 también se nos expone claramente que el pecado es transgresión de la ley, es desobediencia de la ley. Esto nos muestra que lo que hace que el pecado sea pecado es que es una relación equivocada con Dios. Un estado en el que el hombre no ama a Dios y su palabra y no vive para Él.
desprecia su amor y su cuidado. ¿Se acuerdan también lo que ocasionó con David cuando Natán se le acerca? Y Natán a exhortar a David por el pecado que había cometido con Betsabé y con Urías. Y Natán le dice, es que tú has pecado contra la palabra del Señor porque la menospreciaste. No pusiste atención a ella, no la guardaste. Así que, ¿qué es el pecado? Es un acto de desobediencia, de desprecio al amor de Dios y su palabra. Y originalmente, como vimos, Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza. Y vio que todo era bueno en gran manera, no había pecado. Vivían en una perfecta comunión con el Señor. Pero el pecado entró y llevó al hombre a un acto de rebelión, de desobediencia o, como bien lo dice Juan, de transgresión. Como vemos por nuestro pasaje de Romanos 12, el pecado significó un nuevo principio reinante en la vida de la humanidad, un estado caído de culpabilidad. Pero en este pasaje de Romanos 5 nos sigue diciendo algo más. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo. Ya establecimos qué es el pecado. El pecado es el acto de desobediencia de un hombre contra la ley de Dios. Esto nos lo afirma Romanos 5 y Génesis 2:16. Pero aquí Pablo también nos está dando más información para entender qué es el pecado. Dice que el pecado entró al mundo. ¿Y qué significa esa palabra entró? Esa palabra entró es muy importante entenderla para comprender todo Romanos 5. ¿Por qué? Porque esa palabra entró significa invadió. Por lo tanto, el pecado es algo absoluto. No solo es un acto o meras acciones. Sí, fue el acto o la acción de un solo hombre en contra del mandato de Dios. Pero tal acto invadió toda la humanidad. ¿Sí lo están viendo? De nuevo, lea conmigo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el acto de un solo hombre fue absoluto, determinante para que el pecado invadiese a toda la humanidad. Así que el pecado es absoluto. Como bien, hubo un tiempo donde el hombre estaba completamente libre de pecado. Dios no creó al hombre de manera incompleta, por lo cual el hombre se tenía que desarrollar. Eso es la postura ¿qué? Evolucionista. O con eso. El Señor creó al hombre de manera perfecta, completa, pero el hombre tenía una voluntad libre y por su voluntad libre decidió pecar contra el Señor. Así que cuando pecó, el hombre quedó en un estado de depravación total. ¿Qué quiere decir eso de depravación total? Quiere decir que el pecado se extendió a todas las partes de la naturaleza del hombre, tanto del alma como del cuerpo, dejando al hombre desprovisto de cualquier bien espiritual para acercarse a Dios. ¿Y cómo vemos esa ilustración? Pues Dios sacó a Adán y Eva ¿de qué? Del paraíso. ¿Y qué puso allí? Ángeles y una espada de fuego. Lo dejó totalmente desprovisto de cualquier bien espiritual. Eso es depravación total y eso es que el pecado es absoluto. El hombre perdió toda comunión con Dios, ya no tiene relación con Dios. El hombre por sí mismo ya no puede acercarse. De hecho, el Señor cuando puso al ángel y la espada dijo para que el hombre no vuelva más acá. ¿Por qué? Porque no puede tener comunión con un Dios que es santo, que es perfecto, que había hecho al hombre perfecto, pero el hombre en su libre voluntad decidió pecar contra Dios y por ese acto de pecado todo se extendió a la humanidad. Así que Pablo nos está diciendo que el pecado es el acto de un solo hombre en desobediencia a Dios, que se extendió o invadió a todo el mundo dejándolo en un estado de depravación total, es decir, desprovisto de cualquier bien espiritual. Mis hermanos, allí usted tiene en un solo versículo una gran definición de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo de dónde se origina el pecado, en Adán, pero también nos está mostrando su resultado sobre nosotros, sobre toda la humanidad.
pues que invadió toda la existencia, invadió toda la humanidad, en un solo pasaje. Por eso es un pasaje tan complicado. No es fácil de desglosar este pasaje. Ahora usted se está preguntando, y yo sé porque al estudiar esto yo me hacía la pregunta, ¿por qué? Pero, ¿qué tiene que ver conmigo el acto de desobediencia de Adán? ¿Qué tiene que ver el mundo con este acto que hizo un solo hombre? Bueno, Pablo nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que note el giro aquí. Pablo está hablando de una sola persona. ¿Recuerdan esa persona quién es? Adán. Pero después pasa del singular al plural, diciendo que todos pecaron. Ver esto es de suma importancia para nuestro entendimiento. Pablo nos muestra que el pecado en Adán es un evento histórico que continúa en el tiempo. ¿Sí lo ven? Es un acto histórico de un solo hombre que continúa en el tiempo. Pablo no está diciendo que todos hemos pecado. Pablo está diciendo todos pecaron. Él no está diciendo que todos hemos pecado. Eso es curioso. Usted tiene que hacerle preguntas al texto. Pero ¿cómo así? ¿Por qué Pablo no pone hemos pecado? Porque usted claramente ha pecado ayer, pecará hoy, pecará mañana. Pablo no está hablando de las acciones que usted y yo y nuestra generación va a cometer en contra de Dios. Él no está hablando de ese acto. Él dice claramente que el pecado entró por un hombre, por lo cual todos pecaron. Esto se refiere entonces a que se nos ha imputado. ¿Cómo así? Se nos ha puesto a nuestra cuenta, a partir del pecado de Adán, se ha puesto a la cuenta de toda la humanidad el pecado de Adán. ¿Y cómo explicamos eso? Bueno, los versículos 13 y 14 de Romanos 5 va a explicar el versículo 12. Mire, lea conmigo. Pues antes de la ley, oiga bien, póngale cuidado a los versículos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice antes de la ley? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, Pablo se está refiriendo a un periodo de tiempo que transcurrió entre la caída de Adán y Moisés, o la entrega de la ley. Esos libros donde se encuentran en Génesis y la mitad de Éxodo. Ese es el tiempo que Pablo está haciendo aquí alusión, ese es el tiempo. Y él nos dice, antes de la ley había pecado en el mundo. O sea que antes de ese tiempo, a pesar de que no había ley, ¿había qué? Pecado. Pablo nos dice que antes de la ley, Pablo no nos está diciendo aquí que antes de la ley no había pecado. O que Dios no consideró el pecado como pecado antes de la promulgación de la ley. De nuevo escuche, mis hermanos, yo tengo aquí que repetir porque es un pasaje difícil de entender. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Un registro claro de que Dios no pasaba por alto en ese tiempo entre la caída de Adán y el éxodo, que Él no pasaba por alto. ¿Cuál fue? El diluvio. El diluvio, en el diluvio no hubo ley, pero había ¿qué? Pecado. Por ende el Señor, ¿qué hizo? Mandó su juicio. Entonces, ¿por qué Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Bien, vamos a dividir esto para entenderlo mejor. Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Que la ley prueba que el pecado es transgresión. Pablo nos dice, a la manera de la transgresión de Adán. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? La ley señala las maneras de pecar. Por eso es que más adelante dice, a la manera de la transgresión de Adán.
La ley señala, establece y define las maneras de pecar. Se nos está diciendo que el pecado sigue siendo pecado, pero no se considera ni se cuenta como transgresión hasta que la ley lo señale o lo inculpe o lo manifieste. Queda claro que Pablo en esta parte nos habla de la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Revelar el pecado. Revelar el pecado. Esa es la función, esa es la manifestación de la ley. Señalar, mostrar las maneras de pecar. Pero después Pablo nos dice, no obstante, sí, ustedes oyentes, ustedes lectores que me están escuchando, no había ley antes de la caída, no había esa ley, la ley moral de Dios, pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, si no había ley en ese periodo de tiempo entre Adán y Moisés, ¿por qué murieron los hombres si no sin culpa del pecado, si no había ley? ¿Sí ve la manera de razonar Pablo? Pablo nos está llevando de una manera muy inteligente y lógica a pensar sobre acerca del pecado. Esto es fantástico. Esto obviamente es obra simplemente del Espíritu Santo. Pablo nos está mostrando aquí de esta manera que si no había ley en ese periodo de ese tiempo entre Adán y Moisés, ¿por qué murieron los hombres si no se les inculpaba de pecado, si no había ley? Bueno, la respuesta la da Pablo sencillamente. ¿Por qué? Porque había pecado. Si la consecuencia del pecado es la muerte y la gente murió antes de la ley, ¿qué quiere decir eso? Que había pecado. Qué pedagógico Pablo. Qué instructivo Pablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todos eran pecadores aun cuando no había una ley explícita que señalara lo que era pecado. El ejemplo de esto es que la muerte reinó a pesar de que los hombres en ese periodo de tiempo no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué muestra esto, mis hermanos? Que la muerte, y aquí la muerte específicamente se habla de la muerte física, que la muerte no quedó sujeta a los hombres por sus transgresiones individuales o acciones personales. Es decir, que tú y yo no morimos físicamente por nuestros actos de pecado. Oiga bien, y aquí ya nos estamos metiendo en un tema espectacular, hermano. Pablo aquí nos está diciendo que tú y yo morimos físicamente por causa de nuestros actos de pecado. Pablo no está hablando de eso. Esto aquí es fantástico. Sino que morimos físicamente por causa del pecado de Adán. Y aquí está nuestro entendimiento, mis hermanos, de por qué el mundo es como es y el hombre es como es. Que es por causa del pecado de Adán. A pesar de que los hombres no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, por el pecado de Adán, todo quedó sujeto a la muerte. Y quiero desglosar esto mejor, porque de cierta manera aquí está el punto más importante, el éxtasis, por decirlo así, el culmen de este tema importante de la universalidad del pecado y de la muerte. Escuchen bien esto, hermanos. Porque si nosotros decimos que todos mueren porque han pecado de manera personal, entonces podemos decir que todos se pueden salvar si han hecho el bien. Pero Pablo no dice que todos hemos pecado, sino que por cuanto todos pecamos. No dice Pablo que la muerte pasó a todos los hombres porque todos han cometido acciones de pecado, sino entonces diríamos que todos podemos librarnos de la muerte si hacemos buenas obras. Tampoco dice que el hombre es considerado culpable ante los ojos de Dios porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ya que tendríamos que decir que somos perdonados o justificados por Dios a través de Jesucristo porque tenemos una naturaleza santa. Pablo quiere quitar de nuestro pensamiento todas estas ideas, porque ya se había dejado establecido en Romanos 4:5 que Dios justifica al impío, justifica al pecador, no justifica al que hace buenas acciones o al que tiene una naturaleza santa, sino que justifica ¿a quién? Al impío. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no somos perdonados o justificados porque tengamos una nueva naturaleza. No somos nosotros
perdonados o justificados porque seamos regenerados o porque nos santifiquemos. Dios es el que justifica al impío, pecador y enemigo. ¿Y por qué dice Pablo esto? Recuerde siempre el versículo 12. Nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Entonces todos nosotros morimos, tenemos culpa y condenación, tenemos un pecado particular. ¿Y de qué pecado somos culpables? ¿De qué pecado es culpable la humanidad para morir? Bueno, Pablo dice que somos culpables del acto que trajo el pecado al mundo, el acto de un solo hombre, Adán. Este acto, esta acción de desobediencia bastó para imputar o hacer responsable a toda la humanidad. Y esta es la verdad del resto del capítulo de Romanos 5. Pues Pablo va a decir en el versículo 15 de Romanos 5, lea allí conmigo: por la transgresión de uno murieron los muchos. Y en el versículo 16 dice: el juicio vino a causa de un solo hombre. Y el 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores. ¿Ven, mis hermanos y hermanas? Una vez más, el Señor no dice que por nuestra naturaleza caída estamos muertos. No, aquí el Señor no está diciendo eso. Estamos muertos debido a la transgresión, el pecado, la desobediencia, la acción de un solo hombre. La acción de un único hombre trajo muerte, condenación a todo el universo por la desobediencia de un solo hombre. Toda la humanidad es constituida como pecador. ¿Ven, mis hermanos, qué gran versículo es este? Qué grandes cosas el Señor aquí nos está mostrando. ¿Y saben por qué hace esto? Porque cuando Adán pecó, Dios declaró a toda la humanidad pecadora. La declaró, la puso en una posición. Somos pecadores por posición, por declaración. Todos somos juzgados por Dios como pecadores, y esto es así por el pecado de Adán. Adán fue puesto por Dios como representante de la humanidad. Él era la cabeza federal de la raza humana. Nosotros somos su descendencia. Ah, hermano, ¿dónde dice eso? En Hechos 17:26 dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sola sangre. Hechos 17:26. Y hermanos, esta idea de que se nos ha imputado a toda la humanidad el pecado, se nos ha puesto en un estado por el acto de un solo hombre, es algo que tú y yo vivimos en la cotidianidad. Por ejemplo, cada país tiene un representante, a lo cual se le llama embajador. Y al embajador se le han otorgado poderes para que él represente a su país en otro país y firme como representación de todo el país, aun cuando usted y yo ni lo conozcamos. Aun cuando usted y yo lo conozcamos. Y esto es así, ¿por qué? Porque así decidió el concilio de la gobernación de poner a este hombre como embajador. Bueno, Dios determinó en su soberanía poner a Adán como representante de toda la humanidad. Así de sencillo. Así que esa representación en Adán es la causa de que tú y yo y toda la humanidad esté como esté, por ese acto de Adán. Pero, mis hermanos, este no es el culmen del pasaje. Pablo no nos va a dejar allí, mostrándonos el origen del pecado, que el acto de un solo hombre trajo destrucción a toda la humanidad, que el acto de un solo hombre invadió el pecado de toda la humanidad y nuestra posteridad, y más allá va a seguir la humanidad sufriendo de lo mismo y sin clemencia. Por eso la Escritura dice que el mundo está clamando. Entonces, Él no nos quiere dejar allí, pero ese no es el culmen, porque
En nuestros corazones todavía hay ese pensamiento de por qué se me imputa o se me considera el acto de pecado de Adán a mí y a toda la humanidad. Todavía sigue habiendo ese razonamiento en nuestra mente, aunque el Señor ya nos lo está esclareciendo. Pero ¿por qué se me imputa eso allí? Bueno, mis hermanos, la razón de esto se encuentra en todo el desarrollo de los siguientes versículos. Pues nos va a mostrar los siguientes versículos de que Dios procedió así, de esta manera, para manifestar su gracia, su gloria y su amor para con los pecadores. Si piensas que es injusto, escucha bien, si piensas tú, hermano o hermana, que es injusto que se te considere a ti como pecador a muerte por causa de un pecado que no cometiste, entonces es injusto que se te impute a ti la justicia de Cristo para tu salvación. Dios lo hace simplemente así para que su magnificencia y su justicia y su poder se muestre en Cristo. Para que por ninguna obra del hombre se salve, sino solo por la fe en el Hijo de Dios. Para mostrarle a la humanidad que no se puede salvar por sus obras, sino por la obra de una sola persona, de Dios en Cristo Jesús. Si Adán no pudo mantenerse, ¿qué te hace pensar que tú podrás mantenerte? Porque si por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, mire lo que dice Pablo, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos. ¿Qué quiere decir esta constitución? Se le ha impuesto o se le ha puesto un estado de justos, una posición. Dios dejó la salvación en manos de un representante fiel, obediente, capaz, su Hijo Jesucristo, porque sabía que ninguno de sus criaturas podríamos ser buenos representantes. ¿Sí lo pueden ver? La gloria del Señor. Sí puede ver, mis hermanos, a lo que Pablo nos está llevando. El pecado no es una falta de buenas intenciones nuestras. El mundo está así porque el mundo no se ha desarrollado. Eso es falso. El mundo está así por el acto de un solo hombre que expandió todo el pecado de la humanidad, y como representante de ese hombre todos quedamos bajo muerte. Pero allí entonces Pablo nos dice que por uno solo, Cristo, los muchos son constituidos o sean justificados o se les ha puesto como justos. Hermanos, piensen en ello. Concluimos que no haciendo nada, tú y yo no haciendo nada, fuimos constituidos pecadores por causa del acto de un hombre. Y no haciendo nada más que por la fe en Jesucristo fuimos constituidos hijos de Dios, salvos y redimidos solo y exclusivamente por el acto de nuestro Salvador. De principio a fin la salvación es del Señor. Es así después que en Romanos 9 Pablo nos va a hablar de manera precisa que ni aún habiendo hecho mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama o por el que salva. ¿Sí lo ven, hermanos? Tú ni yo hecho ni mal ni bien, el Señor le plació salvarnos simplemente porque estamos ahora en Cristo. Él decidió eso. Eso es su soberanía, eso es su elección. Tú no habías hecho nada malo en Adán, pero se te imputó a ti. ¿Para qué? Para que la salvación no sea por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Toda la humanidad quedó bajo pecado y muerte, pero el segundo y último, Cristo, el último Adán, todo aquel que en él cree y se arrepiente, le será dada la vida eterna y será considerado una nueva creación. Así que, mis hermanos, finalmente pregunto, ¿qué enseña la doctrina bíblica de la universalidad del pecado según las Escrituras? ¿Por qué es tan importante que usted guarde esta doctrina?
Bueno, lo que enseña es la condición deplorable del mundo y las personas que habitan en él. Es por causa del acto rebelde de un hombre, por lo cual todos fuimos declarados en Adán pecadores, condenados a muerte. Pues Él es nuestro representante, por lo tanto todos quedamos sujetos a la muerte, reinó la muerte. Pero gracias a Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo en representación de los suyos, para declararlos justos cuando éramos impíos y pecadores. Hermanos, gloria al Señor por esto. Hay muchas cosas aquí que pensar. Hay cosas que yo no puedo describir con palabras, pero no habiendo hecho ni mal ni bien, el Señor le plació a mí salvarme. ¿Qué es esto sino la gracia del Señor? Ahora mi pregunta es, querido amigo y amiga, ¿tú estás en Adán o estás en Cristo? Si estás en Adán, tú estás bajo condenación y muerte. Esa es tu cabeza, Él te representa y todo lo que haces está muerto para Dios. Tú no eres de olor fragante para Él. Pero si estás en Cristo, dice la Escritura, que eres una nueva criatura, que eres como olor fragante a sus narices, de que Él te acepta y por eso puedes entrar al trono de gracia para clamar y pedir ayuda. ¿Dónde estás? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? El próximo día del Señor, mis hermanos, hablaremos de la esperanza eterna que Dios llevó a cabo por medio de Jesucristo. Espero usted no se lo pierda, ya que si hoy vio esta gran doctrina de la universalidad del pecado y la muerte, pero no tiene la otra cara, que es la esperanza eterna, su entendimiento de la doctrina bíblica le será incompleta y usted va a caminar chueco, cojo y manco en la vida cristiana. Así que vamos a orar. Padre, hermosa es tu palabra. Cuán grande es tu sabiduría, Señor. Yo no la puedo entender. Así como son los montes, así de alto, Señor, es tu sabiduría. Así como es de profundo el mar, así es tu sabiduría y tu amor, Señor. Yo no puedo comprender. Señor, sí, aquí están tus hijos, los cuales tú enviaste a tu Hijo en representación por ellos, que aun cuando no han cometido la acción de Adán a la manera de Adán, Señor, tú les imputaste, Señor, el pecado, los pusiste en esa posición de pecadores, para que en el tiempo se cumpliera la venida de tu Hijo, para que Él representara a estos que hoy están presentes delante de ti. Gracias, Señor, porque yo no merecía tal cosa, pero tú decidiste hacerlo, no por mis obras, no por mi naturaleza. No hay nada bueno en mí. Se extendió, invadió el pecado todo, Señor. Quedé una depravación total, quedé desprovisto de todo bien espiritual para acercarme a ti. Pero tú en Cristo, como representación nuestra, vino para salvarnos y llevarnos a Dios. Qué gran misterio revelado es este. Qué gran amor del Padre por nosotros, sus hijos. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos finalmente a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre, mira, traemos aquí nuestro servicio como ofrenda, Señor. Pero primero traemos nuestra vida delante de ti para que ya tú por la palabra la has limpiado. Volvemos a darnos cuenta que hemos sido perdonados sin merecerlo, simplemente por gracia.
Y hoy nuestras ofrendas y diezmos, lo poco, lo mucho, Señor, que nos has dado, lo podemos traer delante de ti para glorificarte por lo que tú has hecho por nosotros. Si tú entregaste la vida de tu Hijo, Señor, por mí, que yo estaba desprovisto de todo beneficio espiritual, de todo don espiritual, si no había nada bueno en mí, Señor, enviaste tu Hijo para convertirse Él en mi bondad, para que Él me declarara justo ante el Padre. Hoy puedo entonces presentarme delante de ti como olor fragante. Gracias por los diezmos y ofrendas de mis hermanos. Permite que sus casas no falte nunca el alimento, que los servicios puedan pagarse, que los varones puedan responder, no solo como proveedores, sino también sean amantes de sus esposas, que las amen como tú amas a tu iglesia, que ellos sean sacrificados en escudriñar las escrituras por causa de sus mujeres, de sus esposas, Señor. Permítenos esto por amor a ti y honra a ti, Señor. Con esta misma reverencia vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas. Amén.